no es solamente, oh, perdón, eh, no es solamente lo que nosotros hacemos cada día, sino lo que Dios ve en el conjunto de lo que hacemos. Hay días que estamos dando mucho para el Señor, hay días que necesitamos recibir mucho del Señor, pero no importa, porque Dios es el Dios del día, el Dios del momento, el Dios de la eternidad, de los siglos, de todos los años que vivimos. Entonces, nosotros vivimos un día y nos olvidamos, no sabemos qué comimos hace 17 días, pero sí Dios tiene un control absoluto de todo. Y esto es muy importante entenderlo, porque nosotros necesitamos mantener esa llama. No es solamente la vivencia primera, la conversión, el entender lo que el Espíritu hace en nuestra vida, sino mantenerlo. La permanencia es... yo siempre digo, yo tengo muchos años de creyente y nunca me he apartado y siempre celebro la permanencia. Celebro la permanencia. He tenido momentos muy buenos, he tenido momentos muy malos, como todos en la vida, pero celebrar la permanencia es lo que nos hace vivir victoriosas. Entonces, ¿qué significa permanecer? En que siempre voy a volver al Padre, siempre voy a volver a Jesús, siempre vamos a tener la referencia de quién nos ama más. Entonces, separarnos del amor, dice la palabra, que es imposible, porque Dios es amor. Dice que nada nos va a separar del amor de Dios. Ahora, somos nosotras las que nos separamos, no es Dios el que se separa. Dios está siempre a una oración de distancia. Yo pongo esto en mi libro. ¿Dónde está Dios? Dios está siempre a una oración de distancia. Me acuerdo un testimonio que decía un pastor muy querido, que cuando estaba frente a un momento de accidente, cuando iba conduciendo su vehículo, gritó Jesús, y algo sucedió y el accidente no se produjo. Y yo digo, ¿eso será verdad? Y ahora digo, claro, una persona que permanece, una persona que sabe lo que Jesús hace a nuestro alrededor. Qué belleza entenderlo, qué belleza saber que Jesús está a nuestro lado, que el Espíritu Santo está en nosotros. Yo escuchaba la alabanza, la adoración, digo, esto es fundamentalmente mantener la llama encendida. Ahora, yo quiero, como decía, primero dar gracias por el hecho de estar acá, dar gracias a Dios, dar gracias a la pastora Esmirna, pastora Noemí, que me han convocado. Y siempre es un placer escucharlas y estar con ustedes y orar juntas y adorar juntas y estudiar juntas. Entonces, lo que yo quiero hoy mostrar es cómo nosotras podemos mantener esa llama encendida. Ustedes saben que Dios, cuando oramos, puede decirnos sí, voy a concederte esta petición. O puede decirnos no, como un padre bueno, como nosotras como mamás también. Muchas veces decimos no, no pongas los dedos en el enchufe porque o no toques eso o porque te va a hacer mal. Y decimos no, como al niño que quiere todo el día comer caramelos, comer dulces, y nosotros decimos no. Y así también el padre. El padre puede decir sí, puede decir no. Pero hay una tercera opción de la respuesta de Dios, y es la respuesta del espera. Espera, espera. Y ahí es donde nosotros necesitamos saber qué significa mantener la llama encendida, porque el esperar es definitivo para controlar nuestra propia voluntad. Si Dios dice sí, oh, gloria a Dios. Si Dios dice no, bueno, sus motivos tendrá. Pero si me dice espera, eso es totalmente indefinido. ¿Qué significa? Pues decimos, Señor, ¿entonces cuándo? ¿Y entonces cómo? Esperá. Pero yo quiero saber, Señor, quiero saber. No, esperá. Las esperas de Dios son indefinidas para nosotros.
no conocemos el total, ni siquiera conocemos el total de nuestra vida. Y si lo vivimos, ni siquiera recordamos al 100%. ¿Saben lo que pasaría en el cerebro si recordáramos al 100% todas nuestras vivencias? Explotamos. Explotaríamos. Eso no lo resisten nuestras neuronas. Por eso Dios nos ha dado un cerebro selectivo. Recordamos solo lo significativo. Recordamos aquello que está unido al afecto. Pero todo lo demás no lo recordamos. Sí sé que alguna vez me comí un hot dog. Sí, lo sé. Ahora, ¿cuándo? Alguna vez lo habré comido y quizás más de una vez, pero no lo recuerdo. Mi cerebro no guardó memoria de eso. ¿Saben por qué? Porque no fue significativo. Ahora, si yo me comí un hot dog hace 20 años y me intoxiqué, entonces lo recuerdo. ¿Se entiende? Porque hay algo que está pegado al hecho, a la circunstancia, que es el afecto. Lo que me pasó, lo que me dolió, lo que fui feliz, lo que disfruté, eso sí lo recuerdo. Ahora, hay algo que sucede en nuestra vida y que yo llamo la espera de Dios. Cuando Dios me dice, todavía no, pero me dijiste, me prometiste, yo confío en tus promesas. Sí, sí, todo eso está bien, pero todavía no. Y cuando yo veo la vida de David, empecé a mirar desde cuándo fue llamado. Ustedes saben que Samuel, como profeta, estaba al lado de Saúl. Ahora, Dios lo hizo a propósito, tomar distancia de Saúl y ungir a David. Y ustedes saben bien lo que ha sucedido. Ha ido a la casa del padre de David, que tenía muchos hijos, y pasaron uno por uno, y el Señor no le mostraba nada, y hasta que Samuel dijo, pero espera, no vamos a comer hasta que yo no pueda ungir a David, porque Dios me lo mostró. ¿Tienes otro hijo? Ah, sí, tengo uno pequeño, que está con las ovejas, mándenlo a llamar, porque en ese momento, dice, que era el menor que apacienta las ovejas. ¿Y qué le dijo Samuel a Isaí, que era el padre de David? Envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga. Envió por él y lo hizo entrar, y ahí dice que era rubio, que era todo lo demás. Ahora, fue ungido. Fue ungido de parte de Dios por Samuel, el profeta de Israel, aquel que estaba junto al rey, aquel que había ungido reyes, aquel que había fundado la escuela de profetas en Israel. Ahora, lo ungió. ¿Y qué hizo luego de ese llamado que recibió David? ¿Qué hizo David? Dijo, bueno, acá ahora, ya saben, yo estoy ungido, yo ya voy a ser el rey, respétenme, sírvanme la mejor comida, denme la mejor ropa, pónganme sirvientes a mi disposición. ¿Saben qué hizo? Volvió con las ovejas. Porque la unción no siempre es previa a la acción de Dios. Y acá lo vemos nosotros muy bien. Hay un compás de espera, hay una espera en donde David tuvo que ir de nuevo a las ovejas. ¿Y qué hizo? Y siguió tocando la lira, siguió adorando, cantando salmos, siendo autor, adorador. Y mientras tanto, ¿qué le pasaba? Ya está, no le pasaba nada malo. No, tenía que seguir luchando contra los animales que querían comerse las ovejas, cuerpo a cuerpo con un oso o con un león. Tuvo que batir batallas en medio del campo, muchas veces solo, porque estaba él y sus ovejas. Entonces todo estaba lindo y bien y adoraba y cantaba, pero hubo momentos de lucha. Y en esa espera, muchas veces quizás David habrá dicho, pero Señor, ¿no era que vos me mandaste ungir?
no era que me llamaste, no era que yo tenía algo especial por lo cual me mandaron a llamar y me ungieron. Entonces, el Señor le respondía, seguí cuidando las ovejas. Pero yo me merezco más, Señor. Yo quiero adorarte y servirte y entrar en acción. Y Dios decía, espera, seguí adorando, seguí escribiendo salmos, que ya van a servir para algo, para alguien. ¿Saben para quién? Hasta para nosotros. Pero eso fue el tiempo de espera. Y hay tantos ejemplos en la Biblia, el tiempo de espera de Moisés, el tiempo de espera de tantos personajes. Pero yo me quiero dedicar a esto porque David estuvo muchos años. Y siendo ungido rey, ¿saben qué sucedió? El rey, Saúl, lo llamó. Lo mandó llamar porque él estaba mal, estaba melancólico, depresivo. Y dice, pero ¿cómo? ¿Todavía le tengo que tocar música para que levante su ánimo? Si soy yo el que tiene que estar en ese lugar. Señor, ¿por qué no lo haces ahora? Si al fin y al cabo para eso estoy y para eso fui ungido. ¿Tengo acaso que servirlo? Entonces, la realidad es que él tuvo que luchar y esperar. Y bajar su orgullo. Y hablar con sus hermanos y aguantar lo que sucedió. El padre que le dijo, anda y hace tal cosa, y lleva comida a tus hermanos, y fíjate qué pasa por ahí. Y él iba solamente a eso, pero él tenía ese llamado. ¿Y él qué hizo? Le dijo a Saúl, bueno, yo puedo. Y Saúl que dijo, bueno, mirá, es tu responsabilidad, si vos decís que podés contra ese gigante de Goliat. Ahora, los filisteos venían molestando al pueblo de Dios. Se habían robado el arca, habían destruido sus casas. El pueblo de Dios estaba frente a un enemigo muy poderoso. No era Goliat solamente, era todos los filisteos que estaban rodeando al pueblo de Dios. Entonces, dijo, yo sé lo que está pasando, pero también sé que he sido llamado. Y ahora quiero ofrecerme para salvar a los que están en la batalla de esos incircuncisos, de esos filisteos. Ahora, él no hizo, bueno, yo ahora voy a ir. No, él pidió permiso. Él iba a ser reemplazo de ese rey, pero al rey le pidió permiso, porque la autoridad siempre es delegada. Dios te puede dar muchas promesas, pero tenés que saber a nivel humano, a nivel iglesia, a nivel comunidad, si ya es el momento, si alguien te permite hacerlo, si ese es el tiempo. Entonces, verdaderamente eso hizo David. Dijo, yo puedo, pero si Saúl le decía, no, vos no, él no iba a ir. Entonces, esto nos pasa muchas veces. Cuando yo tenía 17 años, el Señor me ungió de su espíritu y me dio lenguas celestiales. Ahora, yo acepté al Señor a los 12 años, viniendo de una familia no creyente. O sea, mi familia no era cristiana, no iba a la iglesia, nada. Yo empecé a ir a la iglesia casualmente porque había una tía en esa iglesia, entonces me dejaban ir. Y de paso me sacaban algunos días de la casa porque yo era una niña muy inquieta. Entonces mi mamá decía, bueno, que vaya a la iglesia si me deja tranquila unas horas. Y la realidad es que yo acepté al Señor, me bautizaron y recibí el Espíritu Santo. La iglesia donde yo estaba es una iglesia étnica, donde nunca nadie entendía lo que era el Espíritu Santo. Recién había venido un pastor
que explicó lo que era el Espíritu Santo. Es tal cual como decía la Biblia. Nosotros sabemos de Dios, de Jesús, pero la verdad que del Espíritu Santo no sabemos nada. De hecho, en esa iglesia, recién hacía unos 10 años que se bautizaban las personas, porque los que venían de Armenia, que eran los que fundaron esa iglesia, se bautizaban a sus niños, porque era la costumbre ortodoxa en Armenia. Bautizaban a los bebés. Entonces yo llegué a un punto en que el Señor me estaba dando tanto, y fui a este pastor que enseñó sobre el Espíritu Santo, los dones, las operaciones del Espíritu, el don de lenguas, y le dije, pastor, estaba yo orando y intercediendo por alguien que no sé quién es ni en qué lugar del mundo estaba, pero empecé a hablar en lenguas y a interceder en lenguas en oración. Yo tenía 17 años, abría los ojos así y decía, no puede ser que esto me esté pasando. ¿A quién se lo voy a decir? A mis padres no, a mi pastor. Entonces, porque en esa época yo era la líder de los adolescentes y de los jóvenes, yo no podía ir a mi líder, no había en esa época eso. Había sí un pastor, pero es el que había enseñado eso. Y yo fui el pastor. ¿Y saben qué me dijo el pastor? Está bien, Ana, pero no es el momento, ni es la iglesia donde tenés que dar testimonio de esto. Ahí las mujeres no hablaban en la iglesia donde yo estaba. Por eso ahora hablo tanto, porque no me dejaron hablar por muchos años. No me dejaban predicar, no me dejaban nada. Entonces, cuando recibí del Espíritu, Dios me dijo, sí, pero ahora no es el momento. Y yo creo que a David, cuando fue a Saúl, le dijo, tenés que matar a Goliat, pero no es el momento de hacerlo solo, tenés que pedir permiso. Y eso fue lo que yo hice, pedí permiso. A mí me dijeron no. Saúl, en su desesperación, le dijo a David, sí, está bien, anda, total, si te mata, te mata. Alguien tiene que ir. Ahora, ¿qué decían los hermanos? ¿Para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado las ovejas? Como diciendo, esas pocas ovejas que tenemos, ¿qué pasa? Y el hermano le dice, yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. O sea, opiniones de la familia, de los amigos, de los de alrededor, tenemos muchas. Opiniones hasta de mi pastor. Tenemos muchas, puede haber sido sí, puede haber sido no. A mí el pastor me dijo, esperá, no es el momento, ni es la iglesia donde tenés que manifestar esto o cultivar esto. Y eso que él lo estaba enseñando. Pero me dijo, no. Claro, yo ahora como adulta veo que me dijo no porque la iglesia era un hervidero con todo esto del Espíritu Santo. Que nadie sabía, que muchos desconfiaban, que decían, ¿qué está enseñando este pastor? ¿Qué le enseña a los jóvenes? Estaba la iglesia en contra de esto. En segundo lugar, nadie había recibido el Espíritu Santo. Y en tercer lugar, yo era mujer y además era joven. Entonces digo, wow, ¿qué pasó? ¿El Espíritu Santo se equivocó? No, el Espíritu Santo me dio a probar, hizo el llamado. A partir de ahí yo me fui a estudiar al seminario, 5 años, a estudiar teología, cuando nunca una mujer en mi iglesia había estudiado. Nunca, no solo teología, no estudiaban directamente, era una iglesia muy cerrada, era una iglesia donde decían, solo podés leer la Biblia, no hay otra cosa que puedas leer, y a mí se me había ocurrido, por el llamado del Señor, a prepararme, pero este pastor me acompañó en eso y dijo, a mí me parece bien que Ana vaya al seminario. ¿Y la iglesia qué dijo? Saquémonos a Ana de encima y mandémosla al seminario. Entonces, de mi casa me mandaban a la iglesia, de la iglesia me mandaban al seminario. Y Dios estaba haciendo en mí, cultivando valores, cultivando bendiciones y enseñándome tantas cosas. Por eso digo, entre el llamado, entre la unción de David y que él pudiera
llegar a ocupar el trono. Pasó los hermanos, la opinión del padre, pasó Goliat, pasó Jonatán, el hijo de Saúl. Pasaron los celos de Saúl, porque claro, imagínense, Saúl no hizo nada, siendo tan grandote, porque dice que la armadura que tenía era tan grande que David no la podía usar porque era pequeño. Entonces pasó también las guerras, porque David estaba ayudando al ejército en las guerras, inclusive ganándolo, matando a Goliat, recibió la esposa. Ahora, todo eso no fue ser rey. ¿Había sido ungido para ser rey? Sí, pero eso no fue ser rey. Hay que saber por qué Dios nos llama y nos hace esperar, porque nos llama, es como cuando empezamos la escuela, a los 7 o 5, 6, 8 años, y decimos, yo quiero ser ingeniero, pero no sos ingeniero en ese momento. Tenés que pasar el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, todos los grados, y después hacer la escuela media, y después recién empezar a ver si vas a estudiar ingeniería. Entonces no es inmediato, a eso me refiero. El llamado de Dios merece mantener la llama encendida. Y yo creo que David ha mantenido durante todo ese tiempo la llama encendida. Ha puesto su antorcha, como el pasaje que leyeron, el de las vírgenes, o el que contaron. Esto es la espera. Sí voy a llegar al amado, sí voy a participar en las bodas del Cordero, pero mientras tanto, espero. Y veo el obrar de Dios. Qué interesante es saber que Dios está obrando, por más que yo no entienda, no vea, pero me está preparando. Por ejemplo, yo estudié administración de empresas, pero el Señor me llamó a prepararme, ni siquiera a ejercer de ninguna manera funciones o ministerios en la iglesia. Yo era maestra de adolescentes y fui a estudiar al seminario y estudié 5 años, 4 y 5 años seguidos. ¿Y saben cuando volví a la iglesia cuál era mi ministerio? El mismo que tenía, ser maestra. Y yo digo, pero ¿para qué me preparé? Me quemé las pestañas, estudié todas las materias, hice todas, y estoy llena del Espíritu. ¿Y a mí qué me hacen? Me dicen, seguí siendo maestra de adolescentes. Ni se te ocurra predicar, ni se te ocurra nada. Entonces, luego fui maestra de mayores. Y en esos mayores estaban los directivos que tomaban decisiones. Entonces, el Señor me mostró que es cuestión de tiempo, es cuestión de espera. Ahora, mientras tanto, yo no podía ejercer mis ministerios, Dios me daba trabajo de administración de empresas, porque había estudiado eso. Pero cuando después se formó un grupo a quien el Señor llamó junto conmigo a abrir una iglesia, ahí también estuve y sirvió lo que había estudiado en el seminario. Cuando me casé con mi esposo, aún de novios, abrimos otra iglesia. Entonces digo, si yo no hubiese estado preparada, ¿cómo hago con mi esposo para abrir una iglesia? Con mi novio en esa época. Ahora, Dios me fue preparando. Cuando abrimos las iglesias, yo sentía que hacía falta algo y Dios me inquietaba en decir, a esta persona la ayudaste desde la Biblia, pero no la ayudaste personalmente, humanamente. Y yo decía, Señor, ¿qué voy a hacer? Y dice, el Señor, ¿qué dice? Tenés que prepararte. Y yo decía, pero ya estudié en el seminario, prepárate. Y empecé a estudiar psicología. Porque había algo en esa iglesia que formamos que yo no podía. Entonces digo, con teología formamos la iglesia.
Sabíamos plantar iglesias, sabíamos, Dios nos bendecía con tanta gente. Pero ya teníamos más de 100 personas en la iglesia y yo era la que hacía consejería y la que enseñaba y a mí me faltaba. Y yo dije, Señor, voy a estudiar psicología. Empecé a estudiar psicología. Y Dios me usó en cantidad de iglesias. Y me faltaba algo más. Cuando iba a hablarle a los jóvenes me faltaba saber sobre sexualidad. Y estudié sexualidad, soy sexóloga. Porque había una necesidad en los adolescentes y en los jóvenes que antes yo la había visto cuando estaba enseñando, pero no era mi ministerio. Entonces digo, Dios me fue preparando y dando. Si estoy preparada, Dios me da la oportunidad. Si a David no le hubiese puesto leones y osos, no hubiese visto a Goliat como alguien a quien podía vencer. ¿Qué hicimos? Mantenemos la llama encendida. Porque sabemos que Dios nos da eso por alguna razón. Dios hoy te da esta palabra por alguna razón. Presta atención. ¿Qué tenés que hacer? ¿Esperar? ¿Prepararte? ¿Qué tenés que hacer? ¿Mirar en qué estás preparado? ¿Cuáles son tus dones para empezar a desarrollarlos? Todo tiene un tiempo. Nosotros como personas avanzamos y cambiamos. Hay cosas que yo no he cambiado. Mis convicciones, mis valores, la certeza y la seguridad de que Dios está conmigo. La iniciativa de hacer lo que Dios me dice, el escuchar a Dios, esas cosas no cambian. Porque si cambiaran, sería como Saúl, que fue ungido y después cambió de tal manera que se pensó que era Dios. Por eso justamente mantener la llama encendida es mantenerla en humildad. Que Dios te lleve al primer lugar, no que vos te vayas y te instales. Eso dice la palabra. Ahora, ¿qué sucede con David? Sucede que hay que prepararse sin manifestar, yo ya estoy preparado. Porque la Biblia dice que hay 3 maneras en que Dios nos va a mostrar con seguridad qué tenemos que hacer. Lo primero es que sea bíblico lo que vamos a hacer. El ministerio que tengamos, el desarrollo, que sea bíblico. En segundo lugar, que el Espíritu Santo, como me ha pasado, que el Espíritu Santo me lo confirme. Pero en tercer lugar, que la iglesia lo confirme. Cuando yo tenía algo bíblico y el llamado a la intercesión y el llamado a la intercesión en lenguas y la oración, ¿saben qué sucedió? La iglesia no lo aceptó. Y tardé muchos años manteniendo la llama encendida hasta que Dios volvió a darme esos dones. Entonces digo, me tengo que sujetar, y sí, me tuve que sujetar, porque esa es la espera que Dios quería que yo tuviera, que mantuviera la llama encendida. Dios me prueba en entender que sí lo recibí, pero que no es para allá, es para después. Cuando empecé a estudiar psicología, el Señor me movió más allá para estudiar neurociencias. Ustedes me pueden decir que tu mamá era médico, tu papá era, ¿por qué querías estudiar? Y la verdad que mi papá no sabía ni leer ni escribir. Y mi mamá había ido hasta los 7 años, hasta segundo grado a la escuela. Y yo quería un doctorado en neurociencias. ¿De dónde salió eso? Y el Señor me mostró que era lo que tenía que hacer. Y tuve que invertir mucho dinero. ¿Y por qué decía yo tengo que estudiar esto? Si a mí con lo que tengo en psicología, para la iglesia y para trabajar y para ser profesional ya me alcanza. Pero ¿saben qué pasó? Estudié neurociencias y 8 años antes descubrí que mi esposo tenía un problema de Parkinson, antes que se le desarrollara. ¿Por qué? Porque estudié neurociencias. Entonces su tratamiento
había sido, hasta el psiquiatra me dijo, cuando lo acompañé, un psiquiatra amigo, que también es pastor allá en Argentina, me dijo, ¿cómo te diste cuenta? Es que yo estudio neurociencias. Y digo, Señor, para esto lo querías. Ahora, hubo un tiempo de espera, hubo un motivo, y luego de ese motivo, que no fue el único, ayudé a tanta gente. Ahora, Dios te mueve a prepararte. A David lo llevó a estar sentado en el campo cuidando las ovejas. Le dio un don, que era la música. Pero él no se quedó con eso, solamente jugando con la lira, con el arpa, no. Lo que hizo fue adorar a Dios. En el mientras tanto de la espera, después de haber sido ungido, adorar a Dios. Por eso mantener la llama encendida es esto. Mantener la llama encendida justamente es poner todo lo que Dios nos da a su servicio, sea mucho o sea poco, sea un llamado o sea la acción de ese llamado. ¿Por qué les cuento mi testimonio? Porque me doy cuenta que Dios ha hecho así, me ha preparado, parecía que no me servía para nada, y luego entendí que me servía, que me tenía preparada ahí, como dicen en las carreras de caballos, ¿no? Dicen, me tenía en box, o de autos, me tenía en boxes, me tenía preparando el auto, me tenía preparando el vehículo, preparando el vehículo. La realidad es que tenemos que dejarnos preparar. Un caballo que va a la carrera no va como cualquier caballo, va preparado, va alimentado de cierta forma, va entrenado. Ahora, si no se deja entrenar, si no come lo que tiene que comer, ¿va a servir para la carrera? No, la verdad que no. Como vos no servís y no te querés preparar y no querés mantener la llama encendida y vas solo a Dios con una necesidad, pero después no querés ser instruida por Dios, bueno, entonces no te vamos a usar. Vamos a usar otro caballo. Vamos a usar a otra persona, porque Dios es Dios. Él usa a quien quiere, pero si Dios te da una promesa, si Dios te llama, si Dios te unge, mantener la llama encendida, aunque parezca que no sirvió para nada eso, como me pasaba a mí. Yo digo, tanto he recibido el amor del Espíritu, la unción, el estar sola en mi habitación arrodillada y recibir intercesión en lenguas y saber que Dios me mostraba que estaba orando por alguien que no conocía del otro lado del mundo. Cuento esa experiencia y me dicen, ay, mira, está todo bien, ¿viste? Pero tenés que bajar un poco porque en esta iglesia eso no funciona. ¿Y qué hice? Yo no me fui de la iglesia. Dije, yo voy a esperar el momento en que Dios me muestre que esto funciona acá, porque Dios no me llamó a otra iglesia. Dios me llamó a esa donde ni siquiera me aceptaban, donde me tengo que preparar, sí, Señor. ¿Me vas a preparar, Señor? Sí, te voy a preparar, Ana. Y cuando termino el seminario, no, bueno, ¿ahora qué voy a hacer? Vas a seguir enseñándole a los adolescentes. Pero, Señor, yo sé exégesis, estudié griego, estudié hebreo, leí los originales de la Biblia, tengo mucho para enseñar. Bueno, anda a los adolescentes y a los jóvenes a enseñarles. Muchos de esos son hoy pastores. Muchos de ellos no solamente mantienen la fe, sino que además han sido llamados. Y ellos se ríen de mí cuando hablamos y me dicen, ¿te acordás cuando íbamos a los retiros espirituales y a los campamentos con vos, que vos tenías un silbato y mandabas a todos los chicos y hacías? Claro, pero ¿por qué? Porque mi liderazgo era para esos niños, para esos chicos, para esos adolescentes, cuando en realidad yo nunca entendí eso como un llamado. Pero era el mientras tanto.
Era el mientras tanto. Era tocar la lira y cantar salmos. Era ese tiempo que tenía tantos tropiezos, sobre todo con mis padres. Esa era la lucha feroz con osos y leones, donde cada año venía una tía digamos, de otra provincia, venía a hospedarse a mi casa, yo le daba mi habitación, mi cama, y me decía, ¿todavía seguís yendo a la iglesia? ¿Cuándo vas a entender? Me decía, que eso... Y hoy esa tía no solo se convirtió, es activa en la iglesia, sino que es misionera. ¿Eh? Entonces yo digo, más me decía ella, más me pinchaba y yo más oraba por ella. Dios no es deudor de nadie. Mientras esperás que suceda el milagro, me decía Dios, seguí orando, intercediendo. Y mi mamá y mis padres fueron a la iglesia. Y se convirtió y se bautizó. Entonces digo, ¿cuántos años tuvieron que pasar? Muchos. Mire, yo ya era casada, ya tenía un hijo, ya habíamos abierto una de las iglesias, y recién ahí mi mamá fue a la iglesia. O sea, yo fue que dijo, ¡ay, qué lindo! Se casó con un muchacho de la iglesia. Me decía, eso es una estupidez. Sin embargo, la permanencia, el mantener la llama encendida, creyéndole a Dios, sabiendo que hay una promesa. Voy por esa promesa. ¿Cuánto tiempo? No, no sé. No sé, miren, ya a esta altura no mido los tiempos porque me he dado cuenta que Dios obra como quiere y cuando quiere. No solo como quiere, dice, Dios obra de muchas maneras. Y yo agrego, como quiere y cuando quiere. Hay un tiempo entre el llamado, entre la unción y la acción. ¿Cuánto es ese tiempo? Puede ser una hora, puede ser como me ha pasado a mí, 30 años. No importa, no tiene nada que ver, porque la llama hay que mantenerla encendida. La permanencia tiene sus privilegios, estar unidos a la vid, saber que hay que seguir recibiendo la savia, hay que seguir recibiendo la sangre de Jesucristo. ¿Por qué? Porque va a llegar el tiempo en que la acción Dios la ponga para que solo des un paso, digas una palabra, hagas algo en función de alguien. Mientras tanto, ¿qué hago, Señor? Decía yo. ¿Qué hago con este fuego? ¿Qué hago con esto? Espera, no es el tiempo. Como me dijo el pastor, no es el tiempo y no es la iglesia donde tenés que... Y verdaderamente era así. La iglesia todavía hasta el día de hoy. Nadie habla en lenguas, nadie... Bueno, pero en ese momento entendieron lo que era el Espíritu Santo. Dijeron, existe un Espíritu Santo. O sea que empecé en una iglesia de muy abajo, como la iglesia primitiva. Esa sí que era una iglesia primitiva, donde verdaderamente había que escuchar, sentarse y escuchar. Y les voy a contar un secreto. Esa iglesia es una iglesia armenia. Pero como muchos jóvenes no sabíamos armenio, de hecho yo no sé, teníamos que ir y estar ahí y escuchar toda la predicación en otro idioma. Como éramos muchos los que no entendíamos, dijeron, bueno, al final va a pasar una persona y va a decir de lo que habló el pastor. Entonces pasaba una persona en español y decía, el pastor predicó sobre 1 Samuel capítulo 17, léanlo en casa. Eso era todo lo que yo iba a recibir. Por supuesto, me iba a mi casa y lo leía, pero mientras tanto estaba 1 hora y media escuchando en armenio, sin entender nada. Entonces yo digo, wow, ¿qué pasó? ¿Cómo estuve 20 años así? O un poco más. Hasta que la iglesia empezó a traducirse. Después de 20 años dijeron, vamos a hacer una traducción.
que el pastor hable y que la persona que escucha toma nota y no predique, pero dé la explicación que el pastor da. Imagínense yo sentada 20 años, eso sí que es espera, eso sí que es permanencia, eso sí que es, hoy digo, si esto me sucediera hoy, o a cualquier joven le sucediera hoy, se iría de esa iglesia. Diría, no, acá no entiendo nada, acá el Señor no me habla, acá, pero a mí me forzaba a estudiar en mi casa, a leer y a buscar del Señor en soledad. ¿Era eso lo que quería Dios para mí? Posiblemente sí, pero nunca me hubiese ido de esa iglesia, y a pesar de que no era que mis padres iban a esa iglesia y por eso yo estaba obligada a ir a esa iglesia, yo iba sola. Entonces digo, ¿qué hizo a mí estar escuchando por 20 años predicaciones 3 veces por semana en otro idioma que no entiendo? Y el llamado a la permanencia, el mantener la llama encendida y el estudiar en mi casa. Es como que yo les esté hablando, no sé, en chino, pero abajo sale un cartel que dice, Ana está hablando de 1 de Samuel 17 y 18. Y ustedes me escuchan hablando en chino y se van a casa y dicen, a ver, ¿de qué debe haber hablado Ana? Porque voy a leerlo. Así viví yo. Por eso es que estudié tanto la Biblia. Porque no podía escuchar un mensaje en español. Solo escuchaba un pasaje o un breve resumen. Entonces digo, atención, Dios tiene, como dije al principio, un concepto global de nuestras vidas. No es algo inmediato. No es que Dios dice acción, reacción, acción, reacción. Acción, espera, reacción. En física hay algo que dice acción, reacción. Si vos le das un estímulo a la persona responde emocionalmente. Por ejemplo, alguien viene y me pega y yo reacciono de alguna manera. O le pego, o me voy, o grito, o lloro. Esa es una reacción inmediata porque es emocional. El llamado de Dios no es emocional. No es que hoy adoro, canto, oro y mañana no hago nada. No. Es, hoy recibo todo esto y espero el resultado, pero tengo que esperar. ¿Qué hago mientras tanto? ¿Me voy al mundo? No. Esperá con la llama encendida. Mantenete, porque si no, nunca vas a cumplir el propósito que Dios tenía para vos. Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Para David era ser rey. Pero ¿por cuántas cosas pasó antes de ser rey? Hubo años y sufrimiento, acciones, dolor, rajuniones de los animales, pero también prácticas con la onda. Que uno puede decir, ¿por qué hacía eso? Porque cuando llevaba las ovejas a tomar agua, él hacía con la onda y decía, voy a pegarle al río para ver qué pasa con el agua, o voy a pegarle a tal pájaro o a tal ave, o esa práctica con la onda, la hacía y Dios la usó. Vos practicás levantarte temprano y orar y leer, Dios no se olvida de eso. Dios tiene memoria, nosotros no. La memoria de Dios es eterna. Es desde la eternidad hasta la eternidad. Yo estudio memoria y sé que nosotros tenemos cierta memoria de recuerdos que queremos tener, que podemos guardar. Hay una memoria inmediata, que me la puedo pasar de largo cuando dejo, no sé, el agua y se hierve. Hay una memoria que no olvido, palabras que me dijeron, actitudes de personas significativas. Ahora, esa es una memoria humana. Hay otra memoria humana, que es una memoria prospectiva.
Ustedes saben que termino yo de hablar y alguien va a hacer tal cosa y otro se va a ir a trabajar. Esa es una memoria a futuro. Pero Dios tiene una memoria desde la eternidad hasta la eternidad. Eso hace que yo necesite comprender que lo que Dios planeó para mí se va a cumplir. Pero yo necesito mantener la llama encendida, la comunión con el Espíritu, la comunión con mis hermanos, el estudio, la lectura de la palabra. Estas son cosas que hacen que la llama esté encendida. Todo lo que recibimos en la plataforma es para que nuestra llama se mantenga encendida. No podemos dejar, yo no dejé la iglesia nunca, por más que no entendiera, iba 3 veces por semana. Los viernes, los sábados y los domingos. Y para ir a la iglesia, como mis padres no eran creyentes, tenía que no solo estudiar y trabajar, sino hacer 1000 cosas en mi casa. Si no haces tal cosa, no vas. Si no limpias todo esto, no vas. Si no, todo el tiempo yo me la pasaba haciendo méritos en mi casa para poder ir a la iglesia a escuchar un mensaje que no entendía. Y ustedes dicen, pero vos estás loca. Sí, sí. En el siglo XXI lo veo como una locura, pero cuando yo tenía hambre y sed de Dios, ya no me importaba, porque lo que recibía en otro idioma era espíritu. Y a mí me llevaba a tener comunión con Dios en el espíritu, en mi casa, en mi soledad, en mi entender que estaba orando y alguien me golpeaba la puerta y decía, dejate de perder el tiempo y vení a hacer la comida. Entonces digo, ojo, el carácter del cristiano se forma de muchas maneras. Fíjate cuál es tu espera. ¿Cuál es tu espera? Y quiero terminar dando una frase o dos que verdaderamente al estudiar la palabra este último tiempo me dio una nueva mirada. Estaba estudiando cuando dice que Jesús fue lleno de gracia y de verdad. Y estaba leyendo y dice, la gracia y la verdad son palabras que siempre se unen a Jesús en los evangelios. Y yo nunca lo había estudiado de esta forma. Sí había estudiado la gracia, sí sé que Jesús es el camino, la verdad y la vida, sí sé, o sea, pero este estudio a mí me mostró que la verdad sin gracia es legalismo. Y la gracia sin verdad es tener siempre la licencia de Dios para hacer lo que quiero. Entonces, la verdad sin gracia condena el pecado. Y la gracia sin verdad condona el pecado, perdona, pero no hay restauración. Gracia y verdad. Quería dejarles esto para terminar antes de recibir preguntas o cosas que veo acá que me han escrito. Claro, oh, qué bueno, Lolita. Sí, sí, claro que sí. Cristina, acá hay, qué lindo, Ligia, espero con humildad y eso agrada a Dios, sí. Es el tiempo de mantener la llama encendida, estar sujeta a Dios, estar sometida, esperar con humildad y decir, ya va a llegar el momento, ya va a llegar el momento. Ayer una amiga argentina, cristiana, con la que me vi acá en Estados Unidos, me dice, Ana, ¿qué estás haciendo? Y le digo, estoy yendo a la iglesia y bueno, enseño en algunas universidades cristianas y también, bueno, a veces me invitan de la plataforma. Y me dice, con todo lo que vos hiciste en la vida, dice, ¿te conformás con eso? Y sí, porque yo sé que el Señor me llamó a estar acá,
pero estoy en este tiempo de espera. Y me decía, ¿cómo en el tiempo de espera? Si vos ya, todo eso ya lo viviste, y este es un nuevo ciclo en mi vida, donde tengo que volver a esperar. Porque yo sé lo que Dios me pidió, yo sé lo que Dios hizo, yo sé dónde estoy porque Dios me trajo. Y mientras tanto estoy viviendo en un lugar que es así chiquitito y está lleno de cucarachas y hay una rata dando vuelta en algún lugar que no sé y ni quiero saber. Me dicen, pero con todo lo que vos viviste en Argentina, claro. Yo en Argentina tengo una casa de 3 pisos, tengo, o sea, a mí no me hace falta estar acá. Es más, si lo miro desde el punto de vista humano, esto no es ni lo que me conviene y casi ni es lo que me gustaría. Pero Dios me está haciendo tener esa humildad de la que dice Luis. Quédate acá. Si tenés cucaracha, matala. Acá hay de todo donde estoy viviendo yo. Aparte, tengo todo junto. La cama, el escritorio, la cocina, todo junto en un lugarcito así. Y uno dice, ¿mereces esto, Ana? ¿Por qué no? ¿Por qué no? No, pero vos estás para grandes cosas. Ahora el Señor me trajo acá. Ahora el Señor me puso acá. Ahora vivo esto. Pero volvete a la Argentina y sé feliz y no trabajes más. Es que yo no tengo ese llamado. Yo tengo este llamado. Pero y mientras tanto, ¿qué haces? Y espero. Mantengo la llama encendida, me uno a mis hermanas en la plataforma, soy llena del espíritu con ustedes. A ver, esto es lo que Dios quiere de mi vida hoy. Permanecer. Siempre Dios quiere que estemos unidos a la vida. Siempre. En eso. Hay una publicidad vieja de la tarjeta Visa en Argentina, no sé si en otros lugares, que a mí siempre me llamaba la atención porque decía, Visa, pertenecer tiene sus privilegios. Claro, si vos perteneces a esa tarjeta, tenés privilegios. Y yo digo, Jesús, pertenecer tiene sus privilegios. Iglesia, pertenecer tiene sus privilegios. Dios, pertenecer tiene sus privilegios. A mí no me importa la tarjeta Visa, me importa saber a dónde pertenezco. Yo pertenezco a la vid y por eso quedo unida a Jesús. Pertenezco y permanezco. Entonces, si pertenezco a la iglesia de Jesucristo, permanezco en la voluntad de Dios. En la gracia y en la verdad. Ahí hay, Lucero, o una mano levantada. Preguntas, no es lo que queremos, es lo que su voluntad desea, sí. Un día voy a hablar del deseo de Dios. Dios desea algo para nosotros. Vamos a saber qué desea Dios para nosotros. Si hay alguna pregunta, si hay algo que me quieran escribir o hay algo que quieran preguntar sobre esto o contar o decir, el Señor le da sus batallas más grandes a sus mejores guerreros. No sé, todavía no soy de los mejores guerreros, pero la preparación sí. Muy bien. Yo doy gloria a Dios y me gustaría orar para terminar. Si me lo permiten, no sé cómo es esto, Angeli, pero si puedo. Claro, claro, doctora, adelante. Bueno, gracias, Señor, gracias por esta mañana preciosa, gracias, Señor, por este tiempo en que podemos abrir tu palabra y entender tan claramente que vos nos has llamado con un propósito. Danos paciencia para la espera, danos ojos espirituales para ver cuándo tenemos que actuar. Danos, Señor, la gracia de ver tu mover a nuestro alrededor, de saber que vos siempre te estás moviendo y trabajando a nuestro alrededor, preparándonos
para poder hacer tu voluntad. Señor, que nuestra mente y nuestro corazón pueda descubrir tu voluntad de una manera clara, sencilla, sin errores, sin equivocaciones. Háblanos, Señor, háblanos al corazón, háblanos a través de las personas quienes están a nuestro alrededor, háblanos a través de las circunstancias, háblanos a través de tu palabra, háblanos a través de la oración, Señor. Queremos escuchar tu voz, queremos saber, Señor, qué es lo que tenés preparado para nosotros. Señor, en el nombre de Jesús, yo te ruego que nos des paciencia, que nos des gracia, porque en todo lo que hacemos queremos tener la gracia y la verdad de Jesús. Señor, gracias por este tiempo, gracias por esta plataforma. Te rogamos tu bendición para cada una de nuestras vidas, para nuestras familias, para nuestros trabajos, para aquello, Señor, que nos está molestando, para aquella enfermedad, Señor, que tenemos y sabemos que vos sos nuestro mejor médico. Señor, que toda enfermedad espiritual, que toda enfermedad física, que toda enfermedad mental, que toda enfermedad sea en este tiempo echada fuera por el poder de tu Espíritu. Señor, en el nombre de Jesús, queremos estar libres en todo, libres en cuerpo, en alma, en espíritu, en mente, porque vos sos quien nos liberta, vos sos la verdad y la vida, vos sos, Señor, quien nos llena de gracia y de verdad. Señor, en el nombre de Jesús, llegamos ante tu presencia con humildad para pedirte que nos guardes en el cuenco de tu mano. Señor, que podamos estar protegidas, que podamos estar manteniendo el llamado, manteniendo la llama encendida hasta que vos nos muestres cómo actuar. Danos, Señor, señales claras, danos oportunidades precisas. Señor, que el diablo no nos confunda, que nuestra carne no nos confunda, que nuestra mente no nos confunda. Señor, en el nombre de Jesús queremos hacer tu voluntad. Y tu voluntad siempre es agradable y perfecta. Por eso, Señor, queremos mostrarte hoy nuestra decisión de mantener la llama encendida, de seguir orando, de seguir leyendo, de seguir escuchándote. Señor, gracias, 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 porque todo lo bueno viene del cielo. Dice Santiago que todo lo bueno viene del Padre de las luces, de aquel que hizo las lumbreras, de aquel que es creador, de aquel que domina el universo. Gracias, Señor, porque nosotros hemos sido llamados, hemos sido escogidos. Señor, en el nombre de Jesús, te agradecemos, pero queremos, Señor, servirte. Queremos ver cómo obras a nuestro alrededor. Señor, danos la palabra justa, danos la actitud correcta. Señor, perdona nuestras deudas, perdona, Señor, las ofensas que hemos hecho, perdona a quienes nos ofendieron. Señor, en el nombre de Jesús, que un manto de verdad, que un manto de perdón sea sobre nuestras vidas. Señor, necesitamos de tu gracia, necesitamos, Señor, ver tu actuar en nosotros. Señor, danos un corazón agradecido. Un corazón agradecido es un imán a los milagros. Por eso, Señor, yo te ruego que en este tiempo, todos los que necesitamos un milagro, Señor, podamos permanecer hasta recibirlos. Danos, Señor, la gracia de mantener la llama encendida, de seguir pidiendo y clamando por ese milagro. Señor, yo bendigo cada persona en la plataforma. Te doy gracias, Señor, por las pastoras, te doy gracias, Señor, por aquellos que están llevando tu palabra cada día. Gracias, Señor, porque nos permitís adorarte, porque nos permitís darte lo único que tenemos, Señor, que es nuestro corazón, nuestra alma. Señor, ¿qué vamos a hacer sin tu Espíritu? Señor, necesitamos una vez más ser llenas de tu Espíritu. Necesitamos una vez más, Señor, ser renovadas en tu Espíritu.
Señor, ser alineadas con tu voluntad, ser, Señor, personas que lleven tu gracia y tu verdad. Señor, en el nombre de Jesús, yo te doy toda la honra, toda la gloria, porque tuyo es el poder, la santidad, tuya es, Señor, la vida y la muerte, tuyo es, Señor, el universo. Somos, Señor, en tus manos, hijas amadas. Señor, somos nada sin vos. Señor, ¿qué hacemos sin tu presencia? ¿Qué hacemos sin tu espíritu? ¿Qué somos, Señor? Solo tierra, solo barro. Señor, moldéanos. Por favor, Señor, en el nombre de Jesús, danos una nueva unción. Danos un nuevo poder. Danos una nueva gracia. Danos, Señor, la posibilidad de estar renovadas en tu espíritu, renovados en tu espíritu. Señor, gracias, gracias, gracias. Bendigo la vida de cada una de las pastoras, de las hermanas, de aquellas que están en este tiempo escuchando. Señor, vos sos nuestro Dios. ¿A quién iremos? ¿A quién iremos? No tenemos, Señor, ningún otro Dios, no creemos en ningún otro poder, sino en el tuyo. Nos quedamos, Señor, en tu presencia, nos quedamos, Señor, sometidas a vos. Obra en nuestras vidas, obra en nuestra mente, obra a nuestro alrededor. Señor, en el nombre de Jesús, te bendecimos, te adoramos. Sabemos, Señor, que tú eres nuestro Dios y nos rendimos una vez más delante de tu presencia. Amén. Y oramos en el nombre de Jesús. Amén, Amén. y amén. 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 Amén, amén, amén. Muchas gracias, doctora Ana. Hermosa, hermosa esta enseñanza que nos ha traído. La verdad es que a mí me ha llegado mucho de lo que usted dijo, nos enseñó hoy día, ¿no? Me Gloria a Dios. encantó esto que nos dijo y lo tomo para mí, que cuando usted mencionó que lo que Dios planeó para mí se va a cumplir. Claro que Y sí. que pertenecer a la vid tiene privilegio, así que esto me encantó. Así que muchísimas gracias, la bendecimos, pastor, doctora Ana. Gracias. Ahora le voy a dar paso a